Saludos cordiales, es lunes 24 de marzo de 2025. Iniciamos Ecuador en Contacto, primera emisión, para presentar lo que trascendió en el país a nivel informativo. Hay reacciones sobre el debate presidencial, la resolución del Tribunal Contencioso Electoral por violencia política que se sigue contra la vicepresidenta Verónica Abad y otros temas que les ampliamos en breve. Rolando Goiz García los acompaña hoy. Vamos con los titulares de las noticias destacadas. Daniel Noboa y Luisa González protagonizaron un tenso debate presidencial con ataques y pocas propuestas. Debate presidencial no fue todo el tiempo de ataque, señala analista político. Comisión de Seguridad fiscaliza presunto almacenamiento ilegal de productos derivados de combustible. Este y otros temas en breve. Comenzamos con la información y un debate presidencial marcado por más ataques que propuestas entre el candidato a la reelección Daniel Noboa y Luisa González de la Revolución Ciudadana tuvo lugar este domingo 23 de marzo de 2025, a 3 semanas de la segunda vuelta electoral en nuestro país. Los aspirantes a ocupar el sillón de Carondelet abordaron 5 temas, entre ellos acusaciones constantes, también educación y salud, seguridad social, criminalidad y también economía, empleo y gobernabilidad. Noboa y González iniciaron el debate con acusaciones mutuas de mentir y presentar cifras falsas. Se increparon sobre personajes supuestamente vinculados al narcotráfico y la corrupción. De la misma manera fue el futuro de la dolarización y de las pensiones jubilares. El presidente Daniel Noboa fue el primero en salir tras el debate y en breves declaraciones a los medios de comunicación dijo que las cosas ahora están más claras para la elección del domingo 13 de abril. Bueno, muchas gracias, señores de la prensa. Creo que las cosas están ahora un poco más claras para las personas que todavía no han decidido su voto y que hay 2 opciones. Una opción de libertad de justicia, una opción que es de Maduro y de desdolarizar. Nosotros seguiremos luchando día a día para salir adelante, para darle una mejor vida a cada familia ecuatoriana. La candidata Luisa González, en cambio, añadió que el presidente candidato sigue sin cumplir sus promesas de campaña. Millones que le debe al pueblo ecuatoriano, que de allí pudo haber pagado a las dializadoras, evitar que 1000 enfermos renales mueran, que de allí pudo haber pagado a Solca y evitar que nuestros hermanos con cáncer mueran, que de allí pudo haber pagado para comprar las medicinas. A la par, desde este domingo 23 de marzo inició la campaña electoral que será hasta el jueves 10 de abril. El silencio electoral regirá a partir de las 0 horas del viernes 11 hasta las 17 horas del domingo 13 de abril. Seguimos con más información y sobre este mismo tema para el analista político Aquiles Hervas, el debate presidencial para segunda vuelta que lo desarrollaron el candidato presidente Daniel Noboa de ADN y Luisa González de la Revolución Ciudadana no fue todo el tiempo de ataque a sacar a la luz y temas como el narcotráfico, corrupción o incluso temas personales, sino que existieron ideas de cómo gobernarían de llegar el próximo 13 de abril a contar con el respaldo del pueblo ecuatoriano. Agregó que si bien el debate dejó algunas dudas, el ciudadano será el único que defina tras este evento su opción de voto. Escuchemos lo que dijo en el reporte que nos presenta nuestra compañera Nicole Mendoza. Corapé informa. Y el país se integra en este momento. Vamos a escuchar a Aquiles Hervas, quien es analista político, sobre lo que fue el debate presidencial para la segunda vuelta. Vamos a analizar cada uno de los contextos y las propuestas que se dieron durante este debate por parte de los candidatos Luisa González y Daniel Noboa. La preocupación más alta que a mí me queda
es que a mi criterio se vertieron más de una decena de delitos. Es decir, la primera conclusión es que la clase política está plagada de eventuales y presuntas y muy dolosas infracciones en términos de alto nivel, ¿no? Se habla de drogas, se habla de influencias, se habla de un conjunto de evasiones tributarias. A mi criterio, y sobre todo por la responsabilidad que tiene un presidente de la República, hay muchas cosas que el presidente Noboa tiene que aclarar porque no son simplemente lodo, ¿no? Es decir, tienen algún tipo de asidero. Es demasiadas afirmaciones respecto del vínculo eventual de su sistema económico familiar con el narcotráfico, y eso en el momento en el que está el país podría ser mucho más grave en función de que es el presidente, ¿sí? Del otro lado, por supuesto, también hay muchas cosas que se han investigado, también que ya se han sentenciado y eventualmente muestran que las clases políticas están en el Ecuador llenas de irregularidades y filtradas por muchos niveles de lo que llamaríamos no solo la corrupción, sino ya el crimen organizado. Para mi criterio es un empate un poco tan apretado que posiblemente ese pedacito de ideas racionales llegue a un segmento de votantes racionales que, aunque no sea la mayoría está lamentablemente dividida por un odio horroroso, ¿sí? Pero esa minoría de votantes podría ser que, si la contienda en estos días, se acerca abril, se vuelve a empatar, sea definida por votantes que más razonablemente encontraron algunas ideas. Por eso es que es tan bueno que, de todas maneras, a pesar de que el formato todavía es malo y el Consejo Nacional Electoral no es confiable para nadie en realidad, ¿no? Ese es un grave problema de nuestra institucionalidad. Como escuchábamos hace un momento a Aquiles Herbas, analista político, sobre lo que fue este debate presidencial de segunda vuelta, en donde el analista señaló que existen algunas ideas concretas que se dieron durante este debate que podría hacer un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre estas propuestas de ambos candidatos y así saber por cuál de ellos elegir este próximo 13 de abril. También se señaló que hay que tomar en cuenta cómo se dará el panorama político relacionado con las acciones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral, que a criterio del analista político se han dado ciertas decisiones sesgadas que estarían dirigidas desde Carondelet. Con esta información estaremos pendientes para traerles más información. Regresamos de estudios. Corape informa. Y el país se integra. Gracias, Nicole, por el reporte. Y también comentamos que hace pocos minutos el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió la sentencia de primera instancia, donde el juez Guillermo Ortega determinó la pérdida por 2 años de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad, debido a una infracción electoral muy grave y el pago de una multa de 30 salarios básicos, que equivalen a $14,100. Los jueces electorales Ángel Torres, Ivonne Coloma, la presidenta del Tribunal Contencioso, Fernando Muñoz y Joaquín Viteri asistieron de manera presencial a esta sesión del Pleno, donde se resolvió en segunda y definitiva instancia la situación de la vicepresidenta Abad. Audiencia que se retomó luego que el pasado 21 de marzo de 2025 se suspendiera debido al pedido del juez subrogante Richard González, que solicitó más tiempo para revisar y analizar el proyecto de sentencia. Abad fue denunciada por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien adujo que Abad hizo declaraciones denigrantes contra ella con base a estereotipos de género, con la intención de obstaculizar sus funciones. La sentencia de primera instancia se difundió el pasado 27 de febrero de 2025. Escuchemos lo que señaló el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, donde daba a conocer lo resuelto en este informe. La imposición de sanciones electorales como la suspensión y multas no se confunde ni debe asimilarse con la destitución presidencial ni con la remoción del cargo, pues su fundamento no es un juicio político o causal prevista en la Constitución para el cese de la vicepresidencia, sino la comisión de una infracción electoral muy grave, expresamente regulada en la ley electoral. En consecuencia, resulta evidente que la pretensión de solicitar consultas sobre la constitucionalidad del artículo 279, numeral 14 del Código de la Democracia, referido a la posibilidad de imponer suspensión de derechos de participación, no haya sustento jurídico. De esta forma, este tribunal concluye que la norma invocada para imponer la sanción guarda coherencia con la Constitución, de modo que no existe base para elevar ante la Corte Constitucional una consulta de norma. Por todas esas consideraciones expuestas
Señora Presidenta, señor Vicepresidente, se propone al Pleno del Tribunal la siguiente sentencia. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la señora María Verónica Abad Rojas, Vicepresidenta de la República, en contra de la sentencia de instancia expedida el 27 de febrero de 2025 a las 20:01. Segundo, ratificar en todas sus partes la sentencia emitida por el juez de instancia. Tercero, ejecutoriada la presente sentencia a través de la Secretaría General de este tribunal, remítase el expediente de la causa al despacho del juez de instancia a fin de que proceda conforme prevé el artículo 42 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Efectuada la ejecución de la sentencia, se informará al Pleno de este organismo de justicia electoral el cumplimiento. Hasta ahí, señora Presidenta, señor Vicepresidente, señores jueces, el proyecto de sentencia dentro de la causa 227-2024 sea para su consideración y las observaciones que consideren pertinentes. Resolución que se tomó con 3 votos a favor y 2 salvados. Con esta ratificación, Verónica Abad no podrá ocupar un cargo público y perderá sus derechos políticos por 2 años. Y a propósito de este tema, también comentarles que antes de conocer esta resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, la vicepresidenta Verónica Abad, a través de su red social X, señalaba: si están pensando destituirme con este mecanismo ilegal mediático, están muy mal. Primero, si me retiran los derechos políticos, estos no son retroactivos. Este cargo fue dado por los ecuatorianos en el 2023. A ver si nos ponemos serios algunos medios de comunicación y juristas. Hoy el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral conocerá mi apelación. Que no me sorprenda la resolución y que mañana sorpresivamente el presidente recién pida licencia. Ayer tenía que haberlo hecho de acuerdo con la ley del Consejo Nacional Electoral para el debate y no lo hizo. Aclaración dice: suspender derechos políticos no equivale a destituir. Una sanción del Tribunal Contencioso Electoral no puede usarse como vía para remover a una vicepresidenta y hacerlo sería un fraude constitucional. El Tribunal Contencioso Electoral no puede cesar a una autoridad electa por voto popular. Esa competencia está reservada a la Asamblea Nacional mediante juicio político. Suspender mis derechos políticos no es igual a destituirme del cargo encomendado por el pueblo en urnas para cumplir mi función natural y propia, que es reemplazar al presidente en su ausencia. Esto lo mencionaba antes de conocer la sentencia que la dictaminó hace pocos minutos, reiteramos, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y seguimos con más información. Ahora vamos hacia la Asamblea, donde la Comisión de Seguridad convocó a varios ministros de Estado para que indiquen las actividades relacionadas sobre el presunto almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburo, gas, licuado de petróleo o biocombustibles. Mesa legislativa que busca fiscalizar este proceso. Acudieron los ministros o mandaron a sus representantes. ¿Qué dicen los integrantes de esta comisión? Nuestra compañera Nicole Mendoza nos amplía los detalles. Vamos hacia la Asamblea. Cora P. informa. Y el país se integra en este momento. Vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, y también al director del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco, para conocer cómo avanza este proceso de fiscalización que se realiza a algunas instituciones por la supuesta venta ilegal de combustible aquí en el país. Los links no nos han sido entregados, por tanto no podemos sesionar en un tema tan importante y tan sensible como lo es el tráfico de combustibles. Queremos hacer un llamado de atención a la señora presidenta de la Asamblea Nacional para que se nos deje trabajar. Solo tenemos 2 funciones en la Asamblea Nacional: legislar y fiscalizar. Es indignante que en esta Asamblea Nacional, el primer poder del Estado, se trabe un proceso de fiscalización tan importante como lo es el tráfico de combustibles. Queremos denunciar claramente cómo en otras comisiones se está trabajando y a esta comisión no se le han dado los links respectivos. En el catastro de comercializadoras y estaciones de servicio de combustibles tenemos 1.212 compañías que se dedican a esta actividad. De estas 1.212 hemos hecho controles a 972, es decir, hemos cubierto el 80% del catastro de comercializadoras y estaciones de combustible.
Una trama que se podría identificar es la omisión de ingresos. ¿Y cuándo se da la omisión de ingresos? Cuando cruzamos el volumen despachado por Petroecuador versus los volúmenes facturados. Una primera trama podría ser, que tenemos allí en la lámina, que se adquieran una mayor cantidad de galones de combustibles de los cuales son comercializados. Eso quiere decir que la compañía estaría omitiendo ingresos, no está declarando sus ingresos, lo cual genera un tema tributario, ¿no? Porque se están omitiendo los ingresos y estaría pagando menos impuesto a la renta. En este momento, como escuchábamos por parte del asambleísta Inés Alarcón, en lo que se refiere a este proceso de fiscalización que se realiza a la supuesta venta ilegal de combustibles, señaló que el día de hoy, lunes 24 de marzo, no se ha dado los links necesarios o los enlaces necesarios a la comisión para que se puedan unir algunos asambleístas. Por esa razón se ha dado esta comisión, o esta sesión se ha transformado en una mesa de trabajo, en donde hace poco también escuchábamos el pronunciamiento del director del SRI, Damián Larco, quien señaló que por parte del SRI se están realizando las actividades de control a comercializadoras y también estaciones de servicios de lo que sería el combustible aquí en el país. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el país se integra. Gracias, Nicole, por el reporte desde la Asamblea Nacional. Y con esto vamos a una breve pausa. Les invitamos en estos minutos que nos separamos de su sintonía, que puedan suscribirse a este canal digital. Aquí todos los días les presentamos las noticias que ocurren en el país de forma ampliada a través de nuestras emisiones noticiosas. Volvemos en breve. Con la energía de Coca-Cola Sinclair, los niños juegan y estudian con alegría. Las escuelas se llenan de conocimiento, impulsando el futuro de Ecuador. Gracias a Coca-Cola Sinclair, los ecuatorianos cumplen sus labores diarias, desde las más simples hasta las más complejas. Y las familias disfrutan de la calidez de su hogar. Sinohidro, orgullosa constructora de Coca-Cola Sinclair. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Hemos llegado a la parte final de esta primera emisión de Ecuador en Contacto. Queremos invitarles que nos acompañen en nuestra siguiente entrega informativa para ampliarle estas y otras noticias que se generen en el país. Un fuerte abrazo para todos y todas.